La temática de hoy es el ciclo menstrual. En este tema vamos a abordar lo que son los momentos, los tiempos para dar lugar a la ovulación y posteriormente a lo que va a ser la menstruación. Eso es el tema de hoy. En esta diapositiva podemos ver que el ciclo menstrual dura más o menos 28 días como término medio, a lo cual podemos aumentar más o menos 7 días considerándolo normal y ver cómo se hace un cálculo aproximado del mismo. Esta imagen nos refleja lo que es el hipotálamo, la hipófisis, el endometrio y cómo las distintas hormonas, tanto liberadoras como estimulantes, actúan a nivel del folículo y por lo tanto la formación del cuerpo lúteo dentro de lo que es el ciclo menstrual. En esta imagen podemos ver lo que son las líneas rojas que equivalen a los estrógenos en su pico máximo, dando lugar a una elevación de la hormona luteinizante para así dar salida a lo que es el óvulo para una posterior fecundación. Esta imagen nos muestra lo que son las dos fases del ciclo ovárico, la fase folicular o estrogénica y la fase luteínica o progestativa, para así poder entender lo que es el ciclo menstrual. Esta imagen es mucho más ilustrativa para poder indicarnos y ver cuál es la fase folicular, donde se va produciendo la maduración del folículo, llegando al periodo ovulatorio y posteriormente a la fase lútea o descamativa del ciclo menstrual. Esta diapositiva nos muestra las distintas etapas de la maduración del folículo de De Graaf, desde un folículo primordial, preantral, antral, hasta lo que es un preovulatorio para llegar al día 14 y producirse la ovulación. Esta diapositiva nos va a mostrar las hormonas que interactúan en la fase folicular. Podemos ver que el estrógeno, que es equivalente al estradiol, como la folículo estimulante, son las causantes de la ovulación y posteriormente estas decaen. Esta diapositiva nos muestra cómo se produce un reclutamiento, una selección y una dominancia del folículo dominante, para poder así entender la ovulación que se da gracias a la elevación de la hormona luteinizante. Esta diapositiva nos muestra los efectos que generan el pic de la hormona luteinizante y al mismo tiempo los efectos de la folículo estimulante, influenciada por la progesterona para la liberación del ovocito de su unión al folículo. El periodo ovulatorio tiene una duración aproximada de unas 36 horas como término medio, dentro de lo cual vamos a evidenciar la elevación de los estrógenos, posteriormente la luteinizante, para dar lugar a la salida del ovocito. Para dar lugar a la ovulación intervienen muchas hormonas, entre estas la progesterona y las prostaglandinas, dentro de las cuales también están involucradas enzimas proteolíticas que dan lugar a la digestión y ruptura de la pared folicular y salida del ovocito. La fase lútea se caracteriza por tener un soporte continuo de luteinizante. Además, la progesterona actúa suprimiendo un nuevo crecimiento folicular y dando lugar a una maduración endometrial. Si se produce un embarazo, el cuerpo lúteo es mantenido inicialmente por la luteinizante y también posteriormente por la HCG. Pero en el caso de que no se produzca el embarazo, se produce una luteólisis, la involución del cuerpo lúteo y caída de la progesterona. Aquí podemos ver los distintos tiempos, tanto la parte menstrual, preovulatoria y la fase lútea desde el punto de vista ecográfico. Son imágenes totalmente distintas para poder entender cada una de estas etapas. Hablaremos del rol de cada una de las hormonas: la folículo estimulante, que interviene en el reclutamiento, la selección, el crecimiento y maduración de los folículos, y la luteinizante en la maduración final, la ovulación y el mantenimiento del cuerpo lúteo. Esta diapositiva nos muestra cuál es el efecto del estrógeno en el día 14, produciendo lo que es la ovulación, y posteriormente la acción de la progesterona en lo que es el mantenimiento de lo que es el cuerpo lúteo ante un posible embarazo o un posible ciclo menstrual. Aquí vamos a apreciar las distintas fases de lo que involucra el ciclo endometrial, desde una fase folicular, una fase proliferativa, una fase lútea y una fase descamativa del endometrio, para así dar lugar a la menstruación. La fase lútea se caracteriza por estar bien vascularizada, rico en glucógeno, hay glándulas tortuosas y un desarrollo de las arterias espirales. Podemos decir
que el ovocito fecundado es apto para la implantación en este momento. En esta diapositiva vamos a ver visualmente cómo se caracteriza la etapa menstrual, donde el endometrio es casi insignificante. En el preovulatorio va aumentando de grosor y en la fase lútea tiene un grosor aproximado de unos 12 a 14 milímetros. Esta diapositiva nos muestra el ciclo cervical para poder entender cómo se producen las modificaciones del cérvix para dar lugar a un probable ciclo menstrual en caso de no haberse producido un embarazo. Esta diapositiva nos refleja y nos muestra lo que es el método de Bilin o lo que es la viscosidad del moco cervical para poder entender los momentos y los tiempos donde se produce la ovulación y posteriormente la menstruación. Las características del moco cervical en la etapa periovulatoria son las siguientes: es transparente, cristalizado, aumenta el volumen, es filante, por lo tanto estamos hablando de una acción estrogénica periovulatoria. Si ocurre una implantación embrionaria, podemos ver cómo los niveles de progesterona y HCG se elevan paulatinamente, dando lugar a la implantación del ovocito fecundado. En caso de no haberse producido un embarazo, se produce una luteólisis, caída de la progesterona, una infiltración estromática por leucocitos polimorfonucleares, una desintegración del estroma dando lugar a la menstruación. En esta imagen podemos visualizar la acción de las distintas hormonas, los distintos tiempos del ciclo menstrual, cómo se produce el crecimiento del endometrio, cómo se da la ovulación y posteriormente la menstruación. Para terminar, la menstruación tiene un promedio de 3 a 5 días. Se pierde aproximadamente 30 ml de sangre, la mayoría asociada a un dolor pélvico o dismenorrea, y si es cíclica, es signo de indemnidad del eje hipotálamo, hipófisis, ovario.